Cordial saludo para todos. Esta tutoría de política monetaria está destinada a aquellos estudiantes que toman cursos de macroeconomía. La importancia de la política monetaria radica en que es una de las más importantes a la hora de definir situaciones a desarrollar dentro del manejo económico de un país y por ende es vital el conocimiento que se tenga de ella para tomar decisiones informadas en las empresas y en los negocios y por parte de los consumidores en general. Se pretende entonces que conozcamos y determinemos cuál es el valor que tiene esta política monetaria dentro del manejo económico de un país. La política monetaria como tal está en cabeza del Banco de la República, que por Constitución del 91 le fue entregado ese manejo, buscando que sea esa entidad que es un organismo autónomo del país, es decir, que él mismo se regula y establece entonces cuánto es la meta de inflación para cada año y de tal manera que se preserve el poder adquisitivo de la moneda y que podamos comprar las cosas sin que se pierda la moneda que tenemos, pierda poder de compra y por ende se logre entonces un bienestar general para la población, dado que las condiciones económicas son favorables para todos. Esas acciones de política monetaria están fijadas por la Junta Directiva del Banco de la República, que se encarga de determinar cuál es la meta de crecimiento del IPC, que es el índice de precios al consumidor, que debe regir para el siguiente año. Esa meta de inflación se fija conteniendo un margen admisible de desviación de más o menos un punto. Es decir, que si se fija en el 3%, entonces se permitirá o el banco se establece una permisividad en el cambio en el 4 o en el 2%, o sea que fija un rango en el cual puede fluctuar. Esa tasa que ayuda a obtener esa política monetaria o esos lineamientos para obtener ese crecimiento en el costo de vida, en el IPC, se hace a través de la tasa de intervención o la tasa de interés de política monetaria que va a afectar la inflación y el crecimiento a corto plazo de acuerdo a los mecanismos de transmisión que ya vamos a mirar. El banco entonces realiza un análisis de la economía, mira cómo están los pronósticos de inflación para los siguientes periodos y establece entonces, de acuerdo con esa evaluación, qué riesgos existen para el manejo, para ese manejo económico y de acuerdo con eso, entonces determinará si aumenta la tasa de intervención, si es que la situación de ese momento así lo amerita. Es decir, si la inflación está alta, entonces seguramente el banco recurrirá a aumentar la tasa de intervención. Si por el contrario la economía se está estancando, es decir, hay bajos niveles de producción, se incrementan los inventarios y se va aumentando el nivel de desempleo, entonces el banco tomará medidas en contrario con eso, que sería disminuir la tasa de intervención para evitar que se den fuertes caídas en el futuro frente a la producción y el empleo y se pueda llegar a presentar una recesión económica. Esa tasa de intervención entonces el banco la fija, la establece entonces cuánto es lo que le va a cobrar a los bancos por los créditos que les concede para cuando ellos solicitan que les preste dinero el Banco de la República para cubrir temporales problemas de liquidez. Entonces, el banco les facilita los recursos y les cobra una tasa de interés por eso. Esa es la tasa de intervención. Al banco, al recibir un mayor costo por los dineros que recibe, entonces lo que hace es transferir a los usuarios ese mayor costo y entonces se da un mecanismo de transmisión de la tasa de intervención, que es subir las tasas de los créditos, que es lo que habitualmente ocurre. La Junta Directiva del Banco de la República se reúne 8 veces al año, en los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. En la última reunión que fue el 26 de diciembre, determinaron que la tasa de intervención que nos rige actualmente es el 9,5. Esa tasa rige a partir del día siguiente de la fecha en la cual se determina. Aquí hay una gráfica del comportamiento histórico de esa tasa de intervención desde 1998. Aquí, viéndonos a los últimos años, hay una meseta que está aquí en época de pandemia
y que significó la tasa más baja de intervención en toda la historia del banco, que fue el 1,75. Se buscaba con ello que la gente consumiera más, tuviera mayor acceso al crédito y pudiera comprar más cosas para evitar que se cerraran más empresas y disminuyera el empleo. Después de la pandemia, la tasa empezó a subir porque la inflación también empezó a subir y la tasa, el mecanismo de intervención del banco fue aumentar la tasa de intervención. En este momento está bajando, que la inflación ha cedido y como les digo, está situada hoy día en el 9,50. El banco, entonces, por medio de estas políticas que establece, entonces influye necesariamente sobre cosas como el costo del crédito, cuánto cobran los bancos por la plata que nos prestan. También influye sobre las decisiones de gasto, porque si los créditos están más costosos, la plata está más costosa, los niveles de consumo se disminuyen y la producción también tendría una revisión por parte de las empresas. La tasa de cambio también se afecta y el precio de los activos y por ende el costo de la inflación también. Aquí hay unos ejemplos de cómo actúan esos mecanismos del banco. Y cuando la tasa de inflación está por debajo de lo que el banco ha estimado, entonces el banco reduce la tasa de intervención, las tasas del mercado disminuyen, aumenta la demanda y se da un crecimiento económico. Eh, Aumenta también los niveles de precios de los insumos y por ende aumenta la inflación. Cuando aumenta la inflación, entonces el banco toma la medida contraria, que es entonces aumentar la tasa de intervención, aumentar las tasas de interés del mercado, disminuye la demanda por efectos de que hay menos dinero en el mercado y hay menos posibilidades de acceso a los medios de pago y se reducen los precios y los costos y obviamente disminuye la inflación, pero se da un estancamiento en la economía que el banco trata de solucionar mediante la política contraria, que es disminuyendo las tasas de interés. Esos mecanismos de transmisión también afectan necesariamente, por ejemplo, la tasa interbancaria, que es la tasa que se cobran por los créditos que se dan entre los mismos bancos. También se da el efecto en la tasa de usura, que es la tasa máxima que puede cobrar una entidad financiera por un crédito que otorgue. Esa tasa la fija la Superintendencia Financiera y la fija para el mes siguiente, para que rija durante los próximos 30 días. También se afecta en la tasa de captación, que es la tasa que pagan los bancos por los depósitos que uno realiza dentro del banco, y también la tasa de colocación, que es el costo del dinero, es decir, lo que nos cobra el banco por los préstamos que nos otorga. La diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación es lo que se llama la tasa de intermediación bancaria, que también se va a ver afectada por los incrementos o decrementos, dependiendo de cuál fue la política que estableció el banco, al cambiar la tasa de colocación y la tasa de captación y la tasa de colocación. Que hay unas páginas de internet donde ustedes pueden complementar perfectamente esta información que les estoy dando. Aquí se obtiene información actualizada sobre las tasas de interés de toda la economía, la captación, colocación, interbancaria, intervención, se dan los históricos de cada una de ellas. Entonces es bueno que consulten estas páginas y complementen la información que les estoy otorgando. Vamos a hacer un pequeño quiz sobre la información que les acabo de brindar. Son 5 preguntas. La primera dice, el índice para determinar el crecimiento de la inflación en Colombia es, pues, lo que determina el crecimiento de la inflación en Colombia es el IPC, que es el índice de precios al consumidor. La siguiente pregunta habla sobre quién fija la tasa de intervención en el mercado. Ya vimos que esa es una potestad que tiene únicamente el Banco de la República. La tercera pregunta nos dice, la tasa de intermediación bancaria es, entonces recordemos que es la diferencia entre la tasa de colocación, que es lo que cobra el banco por los créditos, y la tasa de captación, que es lo que el banco paga por los depósitos. Esa es la tasa de intermediación. La cuarta pregunta dice que cuántos puntos porcentuales estima el Banco de la República la fluctuación en la meta de inflación que se plantea. Y entonces vimos que es más o menos un punto porcentual. Y la última pregunta nos refiere al hecho de quién fija la tasa de usura. La tasa de usura en Colombia la fija la Superintendencia Financiera para los 30 días siguientes. Esa es la tasa de usura. ¿Listo? Entonces, continuamos y vamos a sacar conclusiones generales ya. La política
monetaria contribuye a la estabilidad económica, dado que regula la oferta de dinero que existe en el mercado y por supuesto las tasas de interés, y entonces puede prevenir al hacer eso recesiones económicas, como le mencioné anteriormente, y fomentar, que es lo que se espera siempre, que haya un crecimiento económico que eleve el bienestar social de la población. Otra de las cosas que facilita esa política monetaria es, al incluir en las tasas de interés, es que se estimule la inversión y que se haya y se dé mayor incremento en el consumo, que a la vez genere aumento en el empleo. Por ese aumento en la demanda, entonces las empresas tendrían que recurrir a contratar más personal y por ende se aumentaría los niveles de empleo. Aquí está la bibliografía completa sobre eso. Pueden complementar. Y la última frase de despedida sería: el estudio de la macroeconomía no solo te permite entender el funcionamiento de las economías a gran escala, sino que también te brinda las herramientas para influir en el bienestar de la sociedad. Sigue adelante y conviértete en un agente de cambio positivo. ¿Listo? Eso entonces es lo que tenía para comentarles. Muchas gracias por su atención.